Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de Maderamen. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Loba Parra, que es arquitecto técnico y es especialista en construcción con madera del equipo de consultoría técnica de Fiinsa. Creemos que bueno, es muy importante tener entre nosotros, entre repositorio de presentaciones, a una empresa como Fiinsa, que es pionera y punta de lanza también como suministradora y gestora forestal en España de la construcción con madera, y obviamente tienen mucho que decir tanto en esa gestión forestal como la producción y la venta y distribución de madera, y además de su reciente también implantación y creación de la nueva laminadora que están planteando en Galicia, y queríamos que compartieran esa experiencia y que nos dieran un poco las pinceladas de las líneas de futuro que están planteando. Y bueno, para ello yo creo que Manuel seguro que tiene muchas cosas que compartir. Así que, sin más, darle la palabra y espero que os guste lo que tiene que decir. Adelante, Manuel. Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias, Joan, por la presentación. Simplemente, bueno, pues indicar un par de cosas de lo que es eso de consultoría técnica en Fiinsa. Es como llamamos al equipo de personas que estamos dentro de la organización para atender lo que es al proyecto, lo que es al proyectista, a la ingeniería, al constructor, en el uso de nuestros materiales. Yo soy especialista en construcción con madera, un poco coordinando al resto de miembros del equipo que están también trabajando en el día a día, pues, junto a arquitectos, ingenieros, constructores, en cómo trabajar con estructuras de madera en edificación principalmente. Y lo que decías, recientemente pues en Fiinsa hace menos de un año pues abrimos una nueva planta de producción para producción de paneles de madera contralaminada bajo la marca Silonor. Es una fábrica que está en Galicia usando lo que es madera local, principalmente pino, pues de las especies radiata y pinaster, con el que estamos fabricando paneles de madera contralaminada a los que ya estamos suministrando a proyectos pues de viviendas unifamiliares, a edificios terciarios de oficinas, a viviendas en altura. En fin, pues todo aquel proyecto donde se plantea construir con CLT, ahí podemos estar, ya podemos colaborar con toda la cadena de valor de la construcción en el suministro de los paneles por los que se conformarán esta estructura. Yo quería enfocar esta píldora pues, a cómo diseñar con CLT, cómo pasar desde el concepto a la ejecución. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta sesión, pues bueno, primero, qué es la madera contralaminada, aunque imagino que muchos ya habréis oído hablar de ella, sabréis lo que es. Bueno, me gustaría dar algunas pinceladas básicas de qué es, cómo se fabrica y cómo se usa, cómo se emplea en los proyectos de construcción. Luego me gustaría hablar pues, del diseño de estructuras con CLT, pues qué tenemos que tener en cuenta, algunos tips de consejos de diseño a la hora de afrontar un proyecto, que tenemos un proyecto de arquitectura a realizar y queremos hacerlo con estructura de madera, con madera contralaminada. Y luego, pues, cómo va a ser ese desarrollo del proyecto, cómo son los flujos de trabajo, pues ahí pues, desde el software que se suele utilizar, digamos, al contenido que tenemos que dejar definido en los proyectos para que el proyecto sea un éxito, para que la construcción vaya sin problemas, vaya rodado y demás. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera parte, que es bueno, hablar de madera contralaminada, ese acrónimo CLT que hemos oído hablar tantas veces, pero que muchas veces no sabemos muy bien qué significa. CLT es el acrónimo de un palabra inglés que es Cross Laminated Timber, ¿vale? Traduciendo literalmente, madera laminada cruzada. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en hacer un producto que es en formato panel, de madera maciza, es todo de madera, donde vamos a ir jugando con diferentes tablas de madera y colocadas en una disposición tal que permite pues, asegurar una buena resistencia estructural, una buena estabilidad dimensional del producto y aprovechar al máximo las prestaciones de la madera en uso estructural, ¿vale? Siempre pensando que vamos a fabricar paneles, ¿vale? Muchas veces lo explico pues, para la gente que no lo sabe, casi todo el mundo sabe lo que es un tablero contrachapado. El contralaminado es fabricar un contrachapado, pero digamos que a mayor escala, digamos a lo bestia, ¿vale? Al final un contrachapado está formado por diferentes chapas de madera de 1 milímetro, 1,5 milímetros, que vamos a ir contrapeando una con otra
para formar ese tablero contrachapado que usamos en diferentes aplicaciones. En la madera contralaminada vamos a aprovechar ese mismo concepto de contrapear las capas de madera, pero en vez de usar chapas de madera, vamos a usar lo que son tablas alistonadas una junto a otra, ¿vale? Siempre que vamos a formar un producto, siempre van a ser capas impares, 3, 5, 7 o incluso más, y secciones que sean simétricas, ¿vale? Esto nos va a dar al final un panel que, como decía, aunque luego lo recalcaré, es un panel en 2 dimensiones, donde tenemos unas dimensiones principales, que es el largo y el ancho, por un espesor determinado, que es el que nos va a marcar luego el cálculo que tendremos que hacer de la estructura, y con esos paneles vamos a ir formando elementos superficiales que van a conformar nuestro edificio. ¿Qué vamos a poder conformar? Pues vamos a poder conformar lo que son forjados, ¿vale? Cuando lo ponemos en horizontal, cuando lo ponemos en inclinado, pues evidentemente podemos tener cubiertas inclinadas o forjados inclinados, rampa de escalera, etcétera. Y en vertical vamos a tener lo que son muros portantes o vamos a tener también vigas de gran canto, ¿vale? Aquí vemos las diferentes aplicaciones donde ya marcamos esa direccionalidad que tenemos en el panel al tener las capas impares e ir jugando con capas contrapeadas de madera una contra otra. ¿Esto qué va a hacer? ¿Cómo va a funcionar los paneles? Pues lo vemos un poco en esta imagen, ¿vale? Tenemos aquí pues, las 4 aplicaciones principales de los paneles que habíamos visto. Aquí tenemos un elemento, aquí abajo tenemos un elemento que está trabajando a flexión, en horizontal, en este caso pues con 2 apoyos, ¿vale? Podrían ser 2, 3, 4 apoyos los que fuesen necesarios por configuración del proyecto, donde va a estar sometido a una flexión, ¿vale? Habitualmente pues, uniformemente repartida, como todos bien sabéis, y vamos a aprovechar que en la disposición, de las tablas en perpendicular a los ejes de apoyo. ¿Para qué? Para aprovechar esa linealidad de las vetas de la madera, ¿vale? Que es una de las particularidades que tiene la madera, es que es un material anisotrópico y tiene diferentes resistencias en cada una de sus direcciones de las fibras de la madera. Pues vamos a aprovechar esa direccionalidad del panel para que trabaje las fibras de madera, sobre todo las capas exteriores, que ya sabéis que a flexión son las que principalmente van a trabajar para formar el brazo del momento flector que va a soportar esos esfuerzos en la dirección principal. Esto no quita que si tenemos el panel al contrario no trabaje, evidentemente también va a poder trabajar a flexión, pero estamos, digamos, aprovechando las capas interiores, pues, las que se denominan capas pares. La resistencia va a ser menor, pero nos va a permitir también pues, jugar pues, con diferentes vanos en diferentes direcciones e incluso plantear que esté trabajando como una placa, que esté trabajando como una losa bidireccional. Cuando trabajamos a compresión, lo habitual es tener esta disposición. Son los paneles de madera contralaminada con las capas exteriores, con las capas impares en sentido vertical. Por lo mismo que decía, al final pues sabemos que la resistencia de la madera en el sentido longitudinal de las fibras, pues pensad en el tronco de un árbol que al final es un fuste pues, de una determinada longitud que aguanta su peso propio y aguanta también pues, esfuerzos de flexión, todo el peso que tiene de las ramas, de las hojas, de la fauna que puede estar alojada en él, y ese peso lo va a soportar el fuste del tronco en ese sentido longitudinal. Pues esa buena compresión que nos va a dar la madera, compresión y también tracción, cuando esa pieza está trabajando en vertical, ¿vale? Pues vamos a tener una pieza que trabaja muy bien a compresión. Vale, en este caso la vemos aquí también apoyada, pero lo habitual cuando trabajamos con muros portantes es que siempre tengamos un elemento de la misma linealidad en toda la superficie apoyando y trabajemos una flexión, lo que es pura, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que como tenemos esa bidireccionalidad y tenemos esa posibilidad de poner los paneles hacia el otro lado, si este muro vertical lo ponemos con las capas transversales, ¿vale? Lo que estamos consiguiendo ya es que esta pieza no trabaje a compresión simple, sino que esté trabajando a flexión, haciendo vigas de gran canto. Esto, un ejemplo muy sencillo, puede ser, oye, pues tenemos un muro que está apoyado en 2 pilares, como veíamos en la imagen anterior, pasamos a tener, en vez de tener un muro trabajando a compresión con toda la superficie de las tablas, digamos, verticales trabajando a compresión, pasamos a tener toda una sección pues, del alto del muro por el espesor trabajando como una viga de gran canto, con lo cual, pues si ya sabéis todos que a flexión lo importante es tener un buen momento de inercia, pues qué mejor momento de inercia que tener una altura de plantas para trabajar a esa flexión. Con esas 4 formas básicas de trabajar es con lo que vamos a poder configurar y diseñar nuestra estructura con madera contralaminada, ¿vale? Y todas esas piezas, luego al final las vamos a unir con uniones muy sencillas. Os traía aquí algunos ejemplos de lo que serían uniones de arranque, de lo que sería un muro de arranque, pues con una losa de cimentación, un forjado inicial que usamos como plinto, incluso pues
podría ser un muro de hormigón o de otro material, y vemos que las uniones al final son atornilladas. Al final lo que estamos haciendo son ayudarnos de una serie de angulares que van a ir fijados a la cara del panel, que vamos a poner un tornillo adecuado para hormigón, y con eso vamos a fijar nuestro panel a la base de la que tengamos. Evidentemente, cuando tenemos un contacto con el terreno, podemos tener capilaridad, lo que vamos a hacer va a ser impermeabilizar adecuadamente para evitar que entre agua en la madera, para garantizar que la madera siempre la tenemos en condiciones de humedad adecuados, ¿vale? Vemos también otro tipo de uniones, cómo vamos a unir estas piezas, en este caso en el sentido longitudinal. Al final vamos a fabricar paneles, ahora vamos a ver un poco de dimensiones, de qué paneles se pueden fabricar y cómo se hacen, pero las uniones, como veis, son sencillas, son pues directamente pues, una unión a testa con tornillos cruzados, podría ser, una media madera, como vemos aquí, y en el caso de tener que apoyar, pues igual, uniones de muros, pues tan sencillo como igual, atornillar siempre con cierta inclinación, lo normal es que tenga una inclinación esos tornillos para aprovechar la resistencia tanto a arrancamiento del tornillo como a cortante, para unir una pieza con otra, tanto en encuentros en esquina como encuentros en T. Y luego la unión que serían de forjados con muros, lo mismo, es una unión pues que al final vamos a tener el muro inferior, vamos a apoyar el panel de forjado superior, siempre con bandas desodorizantes entre medias, vamos a fijar con un tornillo que coja las dos piezas y vamos a apoyar el muro superior. ¿Cómo vamos a fijarlo? Pues igual, con angulares de diferentes tamaños, secciones en función del cálculo que tengamos, pues angulares para cortante, angulares para tracción o angulares para fijación, que puede ser tanto interiores como puede ser placas continuas por el lado de fuera. Con lo cual, lo que estamos al final consiguiendo es hacer un diseño de un edificio, de una estructura que se monta de manera muy sencilla, pues muchas veces lo comparo pues como montar un mueble de IKEA, ¿vale? Llevándolo un poco a la exageración, porque al final vamos a tener diferentes piezas que luego vamos a ver a lo largo de la ponencia, que se van a suministrar a la obra perfectamente numeradas, etiquetadas y con una posición muy clara en la documentación de proyecto y en la documentación 3D, en los archivos que vamos a generar, para evitar errores, porque vamos a tener que cada pieza va a ir en su posición. Vamos a tener luego también los detalles de unión de cada una de las piezas y al final, como veis, las uniones son todo con tornillos, placas y demás. Con lo cual, prácticamente con un nivel, un buen replanteo y una buena herramienta de atornillado, vamos a ser capaces de montar estructuras de CLT, ¿vale? No son estructuras que sean complejas de montar ni complejas de diseñar, como iremos viendo. Entonces, para hablar un poco también de seguir hablando un poco del producto, voy a explicar un poco cómo es el proceso de fabricación. Este es el layout de una planta de CLT, concretamente de la planta que tenemos en Coirós, de todos los procesos que sufre desde que entra la madera, que en este caso son tablas de madera ya serradas y secas que vienen de serrado directamente, de todos los procesos por los que pasa en la fábrica para llegar a esos paneles de madera contralaminada que veíamos antes. Entonces, el layout de la entrada va, en este caso, de la parte derecha a la parte final, que es donde tenemos la prensa, y vamos a pasar por diferentes etapas. La primera, clasificado. La materia prima viene directamente de aserradero, que viene pues, de explotaciones forestales con árboles con cierta calidad, que puedan tener suficiente calidad estructural para ser usados en estructuras de edificación, pero hay que clasificarlas. Vienen sin clasificar y hay que clasificar para saber si estamos hablando de madera C24, C18, C16 o incluso alguna puede venir que no tenga uso estructural. Esa clasificación, ¿cómo lo vamos a hacer? Con métodos no destructivos. No hacemos clasificación visual, que la norma ya te permite clasificar visualmente y asignar una clase resistente. Nosotros hemos desarrollado, mediante ensayos no destructivos, un sistema automatizado de clasificación. ¿Cómo lo hacemos? Pues sacando perfectamente la volumetría de la tabla de madera que viene, sacando su peso para saber la densidad media que tiene esa tabla, su contenido en humedad, y hacemos un ensayo ultrasónico. Mediante un golpeteo en una de las testas de la tabla, vamos a medir esa frecuencia de esa onda que pasa a través de la tabla y mediante pues, un sistema que tenemos probado incluso a nivel europeo, ya tenemos testado y aprobado, podemos dar una clasificación muy fiable de cada tabla de madera. En función de la clasificación, pues vamos a automáticamente el sistema va a determinar pues, que esa tabla que ha entrado, que está en esa posición, qué cualidad estructural tiene, para que a la hora de seguir en el proceso podamos ver dónde se puede aplicar. Si puede ir en capas exteriores, interiores o hay que rechazarla, ¿vale? Tras esa clasificación que hacíamos estructural, hay un primer moldurado, ¿vale? Es muy importante cuando vamos a hacer un
un producto compuesto de CLT, que al final las tablas estén perfectamente escuadradas. Al final, pues de la aserradero las tablas vienen, pues pueden venir pues de que tengan ciertos movimientos a la hora de secarse, de tolerancia del aserrado, y a la hora luego, como veremos, a la hora de acoplar las tablas necesitamos que tengan una forma prismática cuasi perfecta. Entonces vamos a hacer un primer moldurado y después de esto vamos a hacer una clasificación visual, ¿vale? Porque todas las características que podemos aplicar al CLT es un material para estructuras, es madera, pero eso no quiere decir que haya que dejar vista la madera en los proyectos. Va a ser una decisión arquitectónica. Entonces, habrá paneles donde si nos pidan pues una calidad visual para dejarlo visto, o otros paneles que al final van a quedar cubiertos pues, por otros elementos que van a ser necesarios para cumplir el resto de requisitos prestacionales que nos obliga el código técnico, y vamos a añadirle capas tanto por una cara como por otra. Pues estoy pensando, oye, pues si en un forjado, si no vamos a dejar la madera vista, pues va a llevar un falso techo. Por arriba va a llevar diferentes capas de elementos acústicos y demás para hacer el paquete forjado. En los muros igual podemos decidir pues, que el muro se quede visto o no visto. Pues si no se queda visto va a ir trasdosado, ¿vale? Pero es una decisión puramente arquitectónica en base al diseño estético que queramos hacer. Tras ese proceso de clasificación visual, vamos a hacer lo que es la unión por finger joint, ¿vale? La madera de pino, a diferencia de, por ejemplo, otras maderas que se usan para fabricar CLT en Centro Europa, el tronco de pino es un tronco que es muy troncocónico, con lo cual no se pueden sacar tablas mucho más allá de 2,5 metros o 3. Cuando queremos hacer paneles de grandes superficies y grandes dimensiones, tenemos que unir esa madera. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se unen? Con uniones de finger joint. Son uniones dentadas que hacemos en vertical, para poder pasar de esas tablas de 2,5 metros a poder tener tablas de longitud de hasta 12 metros, que es la que nos va a emitir nuestra prensa. Tras ese proceso de finger joint, hay un almacén intermedio previo a la formación del tablero, ¿vale? Que sería este de aquí intermedio aquí, tras el cual, antes de ir a la formación del panel, va a pasar otro segundo moldurado, más que nada pues, para regularizar pues, posibles imperfecciones que salgan del finger joint, porque al final estamos uniendo dos piezas, puede haber pequeñas irregularidades y, lo dicho, tenemos que tener piezas lo más prismáticas posibles, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a hacer la formación del tablero. Por un camino vamos a hacer las capas, lo que son longitudinales, donde las tablas van a ir a los 12 metros, y por otro lado, esas tablas de 12 metros las vamos a cortar a 3 y van a entrar en lo que son las capas transversales, ¿vale? Aquí esas capas, en la formación del panel, vamos a ir cogiendo capas alternativamente, encolando la superficie de una con otra antes de pasar a la prensa, ¿vale? Deciros que las colas que se usan en todo este proceso son colas de poliuretano, libres de formaldehído, y son colas que, digamos, que son muy resistentes. Son colas que son estructurales y que soportan ciertas condiciones de humedad. Para que se haga una idea del prensado y del proceso, pues el tiempo de prensado son alrededor de 40 minutos para que la cola dé tiempo a que frague, a que cure y tengamos una unión muy estable, resistente, que permita usar la pieza como un único componente, que al final no estemos hablando de una pieza que sea compuesta, que sea un tipo sándwich y tengamos una unión adecuada entre unas y otras. Vamos a ver alguna imagen de fábrica. Pues esta es la entrada de tabla, aquí se ve la primera molduradora que hacíamos. Aquí está el finger joint, donde esas tablas de 2,5 metros las vamos a hacer lo que es digamos, el corte del finger para unirlas luego en prensa una con otra, y aquí ya la salida del finger para la almacén que decía intermedio antes de la formación del tablero. Aquí está lo que es la formación del tablero, donde veis tenemos las tablas a 12 metros que van a ir por su camino, y mediante ventosas vamos a irlas cogiendo para depositarlas en el centro de la formación de la prensa, una capa con otra, y al final va a ir al prensado. En la prensa vamos a aplicar presión no solo en la superficie del tablero, sino también vamos a aplicar presión lo que es lateralmente y en las caras, para hacer que las tablas se queden siempre lo más juntas posible, ¿vale? Los cantos no van encolados, pero hay que evitar que haya huecos entre tablas. Esto se consigue pues, aplicando presión, gracias a que tenemos unas piezas muy prismáticas y podemos ajustar perfectamente al ancho que vamos a prensar. Y finalmente, al final del proceso, pues sería lo que es la parte de mecanizado de esas piezas, para conformar cada una de las piezas que llevan el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos clave tenemos que tener a la hora de definir un CLT, o que tenemos que conocer? Pues uno, lo que se conoce como master panel, ¿vale? Es el panel que sale de la prensa, que son las dimensiones máximas que se pueden fabricar. En nuestro caso, la fábrica que tenemos en Silonor es de 12 metros por 3, ¿vale? Una medida pues, que no nos requiere ir a transportes especiales en el caso de ir a tamaños máximos. Hay fabricantes centroeuropeos que tienen dimensiones mayores, hasta 3,5 metros de ancho, hasta 22 metros de largo,
La nuestra, digamos que la ajustamos a no tener transportes especiales porque aquí en España son complicados de gestionar, como muchos ya conoceréis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que decía, cómo va a estar compuesto el panel, cuántas láminas va a tener y el espesor de cada lámina. Pensar que a la hora de hacer la composición de paneles estamos jugando con tabla de madera. Esa tabla de madera viene siempre en espesores de 2, 3 y 4 centímetros. Y con esos espesores tenemos que jugar para hacer las diferentes combinaciones de paneles que hacemos. Pensar que hacemos paneles de 60 milímetros hasta 340. ¿Vale? Otro tema clave que tenemos que tener controlado es cuál va a ser la direccionalidad de las láminas. Pues se pueden fabricar paneles de dos maneras, longitudinales o transversales. El panel longitudinal es aquel que las capas exteriores van a ir a lo largo del panel. Y el transversal es el contrario, es el que las capas exteriores van transversales a la dirección principal del panel. ¿Para qué esto? Pues sobre todo, como decía, en los muros, cuando tenemos que hacer una pieza de muro, pues un muro de más de 3 metros de alto, pues no es frecuente tenerlo, con lo cual podemos hacer ese muro pues al largo que necesitemos, que nos permita la arquitectura, ¿vale? Con las capas transversales y aprovechar que tenemos ese muro fabricado de esa manera para que trabaje a compresión, como veíamos en la parte anterior. Entonces, ya un poco conocemos el material, cómo funciona, cómo se usa y qué es el CLT. Entonces, tenemos un proyecto encima de la mesa donde, pues, por decisión arquitectónica, por decisión del cliente, nos piden que lo hagamos con madera, pues por el motivo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que tener como cuestiones previas objetivos a cumplir? Pues tenemos que saber, oye, ¿por qué queremos hacer el proyecto en CLT? Pues oye, mira, tenemos un proyecto que queremos que sea industrializado y queremos industrializarlo haciendo una estructura de madera industrializada. Queremos que sea una estructura ligera, porque evidentemente una de las ventajas que tiene el CLT es que es un material muy ligero, estamos hablando de material de una densidad de en torno a 500 kilos metro cúbico y podemos tener problemas de tener un suelo deficiente donde apoyar un edificio pues muy pesado puede dar lugar a tener que usar cimentaciones muy especiales, muy singulares, que incluso su coste hagan que el proyecto no salga adelante. Otra puede ser, oye, pues tenemos que reducir plazos, ahora que está muy de moda todo el tema de edificios que son para poner en alquiler, pues ya sea viviendas, ya sea residencia de estudiantes y demás, pues una de las cuestiones que muchas veces piden los promotores y los clientes es decir, oye, yo quiero tener mi edificio lo antes posible, pues usando estructuras industrializadas con madera lo vamos a conseguir. Otra cuestión que vamos a tener, otro criterio que puede ser clave a la hora de decidir hacer un proyecto con CLT es, oye, tenemos una parcela muy constreñida, no tenemos espacio para copiar, no tenemos espacio para la bomba de hormigón, para las armaduras, para las hormigoneras y con el CLT vamos a poder conseguir un suministro de material just in time. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos suministrar el día que nos pida la obra, pues el material para montar, pues ese día y el sucesivo. O montar muchas veces, en algunos casos incluso se da de vamos a montar directamente descargando desde el camión, con lo cual pues tendremos solo un camión retenido el tiempo que se va a montar y ya está. Luego, otro tema que a lo mejor puede ser determinante a la hora de hacer un proyecto con CELTE es, oye, vamos a reducir la huella de carbono en el proceso constructivo. Cada vez más son las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, las que tienen ya una estrategia a largo plazo de descarbonización de sus actividades y donde tienen que reducir la huella de carbono, ya sea por motivos de responsabilidad social o viendo pues, que al final están en un mercado primario o secundario de emisiones de CO2 y al final tiene un coste ese CO2 que van a emitir en el proceso. Pues con la madera lo vamos a conseguir. O simplemente pues, un objetivo, digamos, más loable, pues decir, oye, mira, vamos a apoyar la economía de zonas rurales y evitar despoblación. ¿Por qué? Porque al final cuando estamos fabricando productos de valor añadido, como es el CLT, con madera, lo que estamos haciendo es fomentar una selvicultura mucho más eficiente, buscando madera de calidad y buscando dar más valor añadido lo que es al monte. Con lo cual, lo que vamos a conseguir es que en esas zonas rurales que digamos, poco a poco se van despoblando, pues que tenga que haber una industria forestal alrededor, pues para poder, digamos, cuidar los bosques, hacer los clareos, las limpias y todas las tareas que tenemos que hacer a nivel forestal, a nivel de silvicultura, para conseguir madera de calidad. Esto pues va a traer pues, no solo personal, operarios que van a estar trabajando allí en el monte día a día, sino también ingenierías y demás, con lo cual puede ser una forma de dar vida a esos lugares donde están en mitad del monte, tienen mucha madera alrededor, que no está explotada y de esta forma podemos conseguir que esas zonas, pues digamos, recuperen esa actividad económica que tanto necesitan.
Y luego, pues como cuestiones previas que tenemos que tener en cuenta cuando ya tenemos claro que vamos a hacer el proyecto con CLT, es que son proyectos donde se trabaja mucho más la parte proyectual que la parte de ejecución. Habitualmente en un proceso constructivo, pues ya sabemos la prisa que tienen muchos promotores, que oye, un proyecto básico en 2 meses, licencia, el de ejecución y a construir. Y luego nos tiramos 2 años construyendo. Aquí digamos que lo vamos a hacer un poco al revés. Vamos a tardar más en preparar lo que es el proyecto de ejecución y menos en lo que es la propia ejecución de obra. Con lo cual es muy interesante, en vez de trabajar con esquemas habituales de contratación, intentar trabajar en esquemas, digamos, colaborativos, donde desde el primer momento podemos coger y definir qué agentes van a intervenir, pues a nivel de fabricante de paneles, a nivel de instalador, a nivel de ingeniería, para que todos trabajemos en el objetivo común del proyecto, no solo en el propio interés de cada uno, sino que al final sepamos que lo interesante es que el proyecto salga adelante, que sea eficiente, que salga los números y hacer el mejor proyecto posible. ¿Vale? Con lo cual vamos a establecer ese modelo de contratación entre promotor, arquitecto, constructor e ingenierías, de forma que si puede ser de modo colaborativo, mejor. ¿Vale? No es un limitante, pero evidentemente todo lo que se haga colaborando y diseñando, ya teniendo en cuenta todas las características de los paneles que tiene cada fabricante, mejor. Y luego, pues también, pues, cuando trabajamos con CLT, luego lo vamos a ver a lo largo del proceso, estamos ya trabajando con un modelo, digamos, que vamos a fabricar lo que va a estar diseñado. ¿Vale? Son modelos donde lo que se dibuje en los planos es lo que luego se va a fabricar. Con lo cual, pues ahí son proyectos donde trabajar con metodología BIM va a ser muy importante. Es más, hay que intentar incluso superar el BIM, avanzarlo y trabajar con metodologías de lo que se conoce como diseño para fabricación y ensamblaje, lo que es el DFMA, que no sé si alguno habéis oído hablar de él, pero son enfoques de diseño donde se tiene en cuenta cómo se fabrican los diferentes componentes del proyecto y cómo se van a montar. Incluso pensando en economía circular, añaden, después del DFMA, que os comentaba, Design for Manufacturing and Assembly, añaden otra de después de disassembly, de desmontaje. Incluso pensar en cómo se va a poder desmontar o desensamblar ese edificio de cara a cumplir esos requisitos de economía circular que ya empiezan a llegar por todos sitios y que se imposicionen a nivel europeo, de ver cómo pasamos de un modelo de economía lineal, donde cogemos los recursos, los empleamos y los dejamos ahí y luego los tiramos, a cómo cogemos los recursos, cómo reutilizamos recursos que ya están disponibles en otros usos y cómo vamos a poder hacer ese ciclo circular de los recursos, digamos, a todos los niveles, tanto económicos, monetarios, materias primas, etcétera. Una vez que tenemos claro que vamos a hacer el proyecto con CLT y ya sabemos cómo vamos a trabajar, quién van a ser los diferentes agentes que van a estar implicados, pues hay que empezar ya a ponerse a diseñar nuestro edificio. Seguramente ya tengamos una arquitectura básica, pues ya marcada, porque va a ser el producto, el proyecto que va a querer el promotor. Pues si son edificios de viviendas, pues va a querer un edificio de viviendas pues, que se ajuste a la normativa urbanística para el máximo aprovechamiento y demás, con una tipología de viviendas, pues que sepa que luego lo va a poder comercializar, o si es una oficina o el proyecto que sea, vamos a tener ya esa arquitectura, ese boceto, ese anteproyecto ya realizado. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pensar cómo hacemos esa arquitectura con una estructura de CLT. Entonces, 3 premisas básicas. La primera, cuando trabajamos con CLT, estamos trabajando con paneles, generamos superficies, muros de carga, forjados, de forma habitual. No quita que se pueda hacer también con pórticos, como luego veremos, pero vemos que estamos trabajando con paneles. Hay que pensar, pues, si estamos pensando en un edificio de viviendas plurifamiliar, qué muros van a ser los portantes, qué muros no nos van a dejar que sean portantes porque queremos dar libertad luego después a la arquitectura para el tipo de vivienda que se quiera realizar, ¿vale? Y cómo van a ser los forjados, qué direccionalidad van a tener y demás. Y luego otra premisa básica cuando diseñamos con CLT y en general con madera es que son estructuras isostáticas, donde va a ser muy difícil conseguir uniones empotradas. No es que no se puedan conseguir, ahí se pueden conseguir pues, mediante sección y mediante herrajes, pero lo habitual es que las estructuras de madera funcionen de forma isostática, que al final sean todo en rótulas y demás, que no tengamos empotramientos, ¿vale? Y luego lo siguiente es, tenemos que cumplir con los requisitos estructurales del código técnico. Da igual el material que empleemos. Esto lo quiero remarcar porque muchas veces cuando viene un arquitecto y que quiere hacer algo con CLT, dice, no, hombre, es que es vuestro sistema, no sistema, empieza a hablar de sistema, ¿cómo hacerlo?
el CLT es un material más de construcción de estructuras, ¿vale? Estoy seguro que a nadie se le ocurre de hablar con un fabricante de cemento y decir, oye, es que tu sistema de hormigón, ¿cómo se tiene que montar? ¿Vale? Para eso, pues evidentemente, pues tenemos que pasar de desconocer el material completamente a tener ciertos conocimientos de cómo funciona una estructura con madera, de cómo se construye, cómo se diseña, para poder cumplir los requisitos del código técnico. No es ni más ni menos que eso. La madera es un material más que, desgraciadamente, pues a lo largo del siglo XX dejamos un poquito atrás, también pues porque seguramente tecnológicamente se quedó más retrasada respecto al acero o al hormigón, pero es un material que siempre hemos tenido disponible para construir, que lo hemos usado con profusión y que el centro de nuestras ciudades están llenos de edificios de madera. Las cubiertas de nuestras catedrales son de madera, o sea, lo hemos usado muy vastamente a lo largo de la historia. Yo creo que fue de los primeros materiales de construcción que usó el hombre para su cobijo, y ahora lo estamos volviendo a recuperar. Pues tenemos que tener claro que hay que conocer el material, saber cómo funciona y que no hay que, digamos, ni tenerle miedo ni tratarlo como un material diferente a otros de los que ya se emplean. Simplemente hay que conocerlo, saber cuáles son sus límites, sus requisitos, para qué se puede usar y para qué no, ¿vale? Entonces, con esto vamos a pensar en ese diseño preliminar de la estructura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un proyecto es decir, bueno, tenemos un edificio, pues puede ser un edificio en altura, y antes de pensar cómo vamos a resolver ya casi los forjados y los muros, es decir, bueno, pues vamos a ver cómo resolvemos la rigidez horizontal del edificio, ¿vale? Cómo vamos a hacer que ese edificio, frente a esfuerzos horizontales globales, como es el viento o puede ser el sismo, cómo va a reaccionar y cómo vamos a hacer que sea estable, ¿vale? Una vez que tenemos determinado cómo lo vamos a hacer, pues vamos a empezar, en función de la arquitectura que tengamos, a determinar cuál va a ser nuestra rejilla estructural prevista. Pues eso, como en todas las estructuras, cuando trabajamos con estructuras porticadas de otros materiales, también vamos a determinar cuál van a ser la línea de pilares, la línea de vigas y cómo vamos a apoyarnos en forjados. Aquí vamos a hacerlo igual. Aquí con madera, si queremos optimizar esa estructura, pues como decía, como son estructuras isostáticas, pues cuanto más ortogonal sea esa rejilla, mejor, ¿vale? Eso no quiere decir que no se puedan hacer edificios con plantas raras, que no sean un cuadrado, un rectángulo, pero si buscamos esas rejillas ortogonales, vamos a optimizar y vamos a hacer que la estructura sea más fácil de diseñar, más fácil de calcular y al final funcione mejor. Vamos a buscar continuidad a los elementos. ¿En qué sentido? Pues que vamos a buscar que de todos los elementos, digamos, portantes que sean de transmisión de cargas verticales, estén en línea, tengan continuidad. ¿Por qué? Porque hacer cualquier tipo de desvío en la línea de carga, en los pilares o en los muros, al final lo que va a hacer es meter esfuerzos adicionales a los forjados y momentos adicionales a nuestros elementos, y ya decíamos que las estructuras son isostáticas. Cuanto más verticalidad y continuidad tengamos en esa línea de carga, va a ser más eficiente la estructura. Vamos a determinar también cuál es la dirección de trabajo de los elementos horizontales. Bueno, una vez que tengamos esa rejilla, vamos a pensar cuál es la forma más racional o más lógica de forjar. Lo que decía, los paneles de CLT tienen direccionalidad, vamos a buscar cuál es la dirección más eficiente. Evidentemente va a ser las que tengamos luces más pequeñas, ¿vale? También esos elementos, pensando en esos elementos horizontales, vamos a buscar cuántos apoyos tienen que tener a la hora luego de panelizar. ¿Por qué? Lo decía, estructuras isostáticas, las estructuras de madera, las que trabajan a flexión, su límite suele estar en el estado límite de servicio, o sea, es en la deformación que vamos a dejar a esa estructura, más que llevarlas a rotura. Para que os hagáis una idea, un elemento a flexión de madera puede estar trabajando a un 90% a lo que es a la deformación prevista, a lo que es el estado límite de servicio, pero en estado límite último, en rotura, estar muy por debajo de ese 90%, estar en un 50%, en un 60%, estar muy lejos de la rotura o que ese elemento llegue a fallar por trabajo. Con lo cual, si os acordáis del tema de estructuras isostáticas, pues evidentemente una estructura, un elemento de flexión que está, digamos, trabajando en continuidad, va a tener menores deformaciones que si tenemos un elemento simplemente apoyado, ¿vale? Con lo cual, si hacemos que ese elemento de flexión tenga mínimo 3 apoyos, tenga al menos esos 2 vanos, vamos a optimizar las secciones de madera a utilizar, ¿vale? Luego tengo por ahí que hay que prestar atención a los voladizos. ¿Por qué? Por lo mismo. No podemos conseguir empotramientos tan fácilmente como con otros materiales,
con lo cual tendremos que tener en cuenta a la hora de esa direccionalidad de trabajo de los elementos horizontales, pues intentar dejar los voladizos en continuidad con otra pieza a continuación, ¿vale? Pues ahí, pues lo que decíamos, puede ser vamos a poder hacer ese voladizo sin mucho problema y nos va a reducir la deformación en el otro lado. Si hubiera que hacerlo en el sentido contrario, hay soluciones a través de rajes y demás, o incluso, pues lo que decíamos, pues aprovechando la bidireccionalidad del panel para poder hacer esos pequeños voladizos, pero digamos que es un tema que hay que prestar atención. Y luego, pues evidentemente, pues el CLT no es un producto, no es un material que se emplee en exclusiva en las estructuras, sino que vamos a poder combinarlo con otros elementos, pues tanto de madera a nivel lineal, pues vigas, cargaderos, pilares, como hacer estructuras híbridas, usar hormigones, usar perfiles de acero para hacer muros de hormigón, o hacer forjados mixtos madera-hormigón, o hacer pórticos metálicos donde apoyamos los forjados de CLT, porque cada material tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y muchas veces cuando tenemos que, por ejemplo, conseguir grandes luces en edificios terciarios, pues si lo hiciéramos solo con CLT iba a salir una cantidad ingente de madera, y podemos usar otros materiales auxiliares para ayudarnos. O, por ejemplo, en edificios donde ya tenemos una altura ya más considerable, pasamos de lo que es media altura, entre 4 o 7 plantas, pasamos a 9, 10, 11 plantas, pues conseguir esos núcleos de reutilización solo con madera puede ser complicado o puede ser antieconómico por las secciones de madera que nos vuelven a salir, con lo cual hacer un núcleo de reutilización de hormigón puede ser muy eficaz y muy eficiente, ¿vale? ¿Qué tendremos que tener en cuenta también a la hora también de diseñar? Pues conocer las posibilidades de panel del fabricante, sobre todo largo y ancho, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos en un edificio una pastilla rectangular donde tenemos una crujía de, en nuestro caso, más de 12 metros, pues habrá que pensar cómo vamos a partir en esos más de 12 metros en 2 paneles que tengan 3 apoyos cada uno para poderlo forjar. Es interesante también trabajar pensando en modular los elementos, ¿vale? Más que nada por tener un mejor aprovechamiento del material y que los huecos para puertas y ventanas, pues digamos que no penalicen mucho digamos, a la hora de hacer los elementos de fabricación y tener mucho desperdicio de master panel fabricados que luego no se ponen en obra. Pues evidentemente si sabemos que el ancho máximo son 3 metros, pues si podemos modular a 3 metros, pues los forjados mejor que mejor. Deciros que nosotros también tenemos flexibilidad en el ancho del master panel que podemos hacer. Podemos hacer master panel de menor tamaño también para poder intentar modularizar. Pero sí es interesante de poder jugar con ese módulo a lo largo de todo el proyecto. No siempre tiene que ser 3 metros, podemos ir al módulo que nos puede interesar por las dimensiones finales, pero si modularizamos lo que es la estructura, vamos a aprovechar mucho mejor lo que es el material. Vale. Luego también tenemos que determinar el uso de esos espacios, que nos va a decir qué cargas son las que vamos a tener son las que los paneles tienen que soportar. No es lo mismo pues, un uso residencial privado donde la sobrecarga de uso va a estar en 2 kN que un uso terciario o público donde podemos llegar a 5 kN de sobrecarga de uso, con lo cual puede ser, nos va a condicionar qué espesor nos va a salir. Y otra consideración a tener en cuenta es qué paneles vamos a dejar vistos o no vistos, ¿vale? Porque sobre todo, aparte de afectar a la calidad visual que vamos a tener que pedir al fabricante que nos suministre los paneles, va a afectar a la estrategia para protección frente al fuego de la estructura, ¿vale? Uno de los grandes miedos a nivel del público en general de las estructuras de madera es que la madera es material combustible. Efectivamente, nadie va a negar que la madera, en caso de un incendio, se va a quemar y puede contribuir al incendio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se conoce muy bien cómo se comporta la madera frente al fuego y vamos a poder tener varias estrategias para proteger, para garantizar la resistencia al fuego de la estructura. Pues desde actuar pues, mediante cálculo, donde ya el propio código técnico tiene un anexo en el documento básico de seguridad frente a incendios para calcular estructuras de madera en situación de incendio o hacerlo pues, como en otros materiales, que es protecciones adicionales por fuera para frente al fuego. Pensado en una estructura de acero que no se suele dejar vista, se suele dejar al final pues, con pinturas intumescentes o se suele cerrar con diferentes placas y paneles para garantizar la estructura a fuego. O en el hormigón vamos a coger y añadir centímetros de recubrimiento a las armaduras para protegerlas frente al fuego. Con la madera igual, vamos a coger cuál es la estrategia más adecuada, si cálculo de la estructura frente al fuego o protección de los diferentes elementos para garantizar la resistencia al fuego que necesitemos en cada caso. Pues desde lo más básico de 30 minutos en una vivienda unifamiliar hasta 120 en un edificio terciario de gran altura, ¿vale? Pero que sepáis que dejar un panel visto o no visto va a afectar a cómo vamos a
hacer esa estrategia de protección frente al fuego, ¿vale? Y aquí os traigo un ejemplo que los tiene Stora Enso en una aplicación muy chula que tiene para diseño de cómo se pueden diseñar diferentes edificios con CLT. Pues podemos coger lo que decíamos, podemos coger y hacer que sean todos los muros interiores también con CLT y que también funcionen como diafragma para la estabilización horizontal del edificio. En este caso, fijaros que lo que son los balcones, como están trabajando en otra dirección, digamos, lo plantea como una pieza exterior anexa. Lo decía, con los balizos hay que tener precaución cómo lo vamos a diseñar y muchas veces es más sencillo hacer una estructura auxiliar para las terrazas y demás. Otra opción es también trabajar con sistemas porticados. Lo que decía, el CLT no es exclusivo, trabaja con muros portantes. Tener algunos portantes que nos pueden hacer arrastramiento tanto en las tres direcciones, pero trabajar con sistemas porticados de vigas y pilares. O en el caso de oficinas, pues con estructuras incluso mixtas, con pilares y vigas de acero, metal, para hacerlo. Y lo que decía, a la hora de hacer la estabilidad horizontal de la rigidez horizontal de un edificio, tenemos varias opciones. Pues una es jugar pues, con todos los muros interiores en CLT. Vemos aquí este proyecto donde todos los muros están planteados en CLT, con lo cual van a trabajar no solo a compresión, sino también como diafragma para absorber los esfuerzos horizontales del edificio, ¿vale? Otra opción es, pues como ya hacemos en otras estructuras, es plantear arrastramientos en las tres direcciones de la estructura para garantizar esa estabilidad horizontal, como se puede hacer una estructura metálica, o ir a núcleos de rigidización, que pueden ser en madera, si lo consideramos como conveniente por tema de cálculo, alturas y demás, o podemos ir directamente a núcleos de rigidización de hormigón. Esto es lo que os comentaba. En edificios de media altura, pues es muy frecuente o de más altura es hacer los núcleos de comunicaciones, hacerlos en hormigón que ya nos sirvan para rigidizar lo que es la estructura. Y ahora, pues, a la hora de hacer ese prediseño, pues evidentemente, pues antes de coger y meternos en cálculos más extensos, pues podemos coger y predimensionar esa estructura pues con diferentes herramientas de apoyo pues, que hay comerciales y que estas, pues te digo, son gratuitas. Una es de Stora Enso, que es un fabricante de CLT finlandés que con fábricas en Centro Europa, que tiene una herramienta muy potente, se llama Calculatis. CLT Designer, que es una herramienta de la Asociación Austríaca de la Madera, también para calcular paneles CLT, ya que os traigo un anticipo del prototipo que estamos montando para predimensionar la estructura de CLT nuestra propia de Finsa. Vamos a poder calcular los forjados, los muros, pilares, vigas, incluso calcular, pues en el caso que vemos aquí, de hacer la estabilidad horizontal del edificio mediante muros portantes. Vamos a tener una herramienta de estabilidad global donde vamos a poner qué muros son los que tenemos en el proyecto, la planta de edificio, y vamos a sacar los esfuerzos que vamos a ir transmitiendo al resto de plantas para llevar a la cimentación. Y con eso, pues con el diseño estructural y con esas herramientas de predimensionado, digamos linealmente, vamos a poder predimensionar nuestra estructura de CLT. Incluso en muchos casos, en el caso de estructuras sencillas, con estas herramientas y alguna más pues, para herrajes, vamos a poder realizar el cálculo completo de la estructura de CLT. ¿Vale? Y ahora, pues, finalmente vamos a hablar de cómo va a ser el desarrollo del proyecto. Decíamos al principio, pues que las estructuras con madera se prestan a hacer proyectos colaborativos, donde todos los agentes que van a estar involucrados a lo largo del proyecto, en vez de intervenir de forma lineal, pues, oye, promotor contrata arquitecto, contrata aparejador, el arquitecto desarrolla el proyecto, cuando acaba el proyecto, el promotor hace una licitación de obras y que gana una constructora tras varias vueltas habitualmente y ejecuta el proyecto, todos con independencia y cada uno con sus intereses. Cuando trabajamos con madera es muy interesante ir a modelos de trabajo colaborativo, donde ya tenemos, donde podemos marcar un precio objetivo para el proyecto y trabajar todos en conjunto en llegar a ese precio objetivo a nivel de, pues trabajando con el diseño, con la ejecución, con la forma de ejecutarla para llevarlo. Entonces, para ello, veíamos, pues al final la fase del proyecto tradicionales, pues tenemos un anteproyecto donde está definida apenas la arquitectura, pues plantas y alzados. Por ese anteproyecto lo habitual es que se elabore un proyecto básico donde vamos allá a definir pues, algunos materiales, vamos allá a poner cotas, sistemas constructivos muy básicos que nos sirven para pedir básicamente licencia a los ayuntamientos y con eso vamos a desarrollar el proyecto de ejecución. Proyecto de ejecución, pues que ya sabemos todos que al final, como decíamos antes, se suelen pedir en muy poco plazo de tiempo y se dejan muchas cosas, pues oye, a resolver en obra. Cuando trabajamos con madera, pues evidentemente al trabajar con paneles industrializados, que cada panel, lo que decía, va a ir con una etiqueta en la posición en la que va y dónde va,
pues podemos dejar muy pocas cosas a la improvisación en obra. Entonces, en ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en el proyecto de estructuras de CLT, ¿vale? Donde, digamos, estos 4 puntos son los 4 puntos claves que tenemos que tener a la hora de hacer un proyecto de estructuras con CLT, que tiene alguna diferencia con un proyecto de estructuras tradicional, pero tampoco tantas. La primera es el plano de replanteo, ¿vale? Y aquí os traigo un ejemplo de una ingeniería que se llama Escuadría, que hace ingeniería de constructora de CLT, y sabiendo que al final, pues cuando fabricas, estás fabricando de manera industrializada con tolerancia de 1 milímetro en los cortes de los paneles, es muy importante cuando vamos a llegar a obra, pues no solo tener largos y anchos, sino tener cuantas más diagonales mejor para asegurar la ortogonalidad de lo que estamos haciendo en obra. Vosotros pensad, en este caso, si nos equivocamos con esta dimensión de este muro de aquí y se nos va a un lado a otro de replantear 1 centímetro a la derecha o a la izquierda, a la hora de poner este muro perpendicular y llegar al final, en algún sitio no nos van a cuadrar. Con lo cual es muy importante tener diagonales y triangular toda la obra para que el replanteo sea perfecto. Aquí las tolerancias que podemos tener en replanteo nos van a implicar seguramente errores que impliquen pues, que un panel no valga, que haya que repetirlo, que haya que cortarlo en obra o con medios manuales, con lo cual la calidad va a ser menor, con lo cual es muy importante tener claro que esto al final estamos trabajando con sistemas que vienen al milímetro fabricados, ¿vale? Otro tema importante también a la hora de replanteos, no solo en planta, es de los niveles. ¿Cuál es el principal problema que vamos a tener? Las transiciones entre materiales, ¿vale? Pues que tengamos nuestra cimentación, nuestro forjado donde arrancamos con madera, donde la nivelación, pues ya sabemos que con hormigón es muy difícil conseguir nivelaciones muy precisas. Si el CLT viene con tolerancia de 1 milímetro y la tolerancia de nivelación es de 2 centímetros en los forjados, ahí vamos a tener un gap que vamos a tener que resolver, pues habitualmente pues dejando los paneles de CLT ya con esa holgura prevista, algo más cortos, y a la hora de montarlos, pues dejar previsto meter algún tipo de relleno de mortero sin retracción para asegurar el apoyo. Pero es un punto clave que se replanteó también en obra, tanto en horizontal como en niveles, sea lo más preciso posible, ¿vale? Eso también que va a suponer también que cuando vayamos a poner estos muros y tengamos que aplomarlos, que tengamos que ser muy precisos con el aplomado de los muros. Lo mismo, 1 centímetro que nos vayamos en el aplomado va a hacer que el forjado luego no nos encaje, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Los planos de paneles, donde vamos a poder tener, como estamos trabajando con metodología BIM, vamos a poder tener modelos 3D, aparte de un plano de cada uno de los paneles de planta que podamos tener. Vamos a tener todos los paneles identificados. Es más, estos modelos 3D se pueden tener en digital, en visualizadores en obra, donde marcando en el panel sepamos qué panel es, la identificación que viene el fabricante y podamos corroborar en obra que estamos poniendo el panel adecuado. Que vamos a tener también muy importante, que muchas veces nos encontramos que no está del todo correcto. Os enseñaba antes algunos detalles tipo. Aquí cuando tenemos un proyecto ya no valen detalles tipo. Hay que marcar, hay que poner nombre y apellidos a qué tipo de reja vamos a usar, qué tipo de angular, qué tipo de escuadra, qué tipo de hold down, qué tipo de tornillo, porque estos, todo lo que es la tornillería, placas, son los que nos van a garantizar la correcta transmisión de cargas entre los elementos. Es como si en una estructura de hormigón decimos, pues mira, vamos a poner una losa de hormigón de 20 centímetros y un muro de 15. ¿Vale? Y cómo es la armadura, cómo van unidas, cómo son los solapes, los anclajes, aquí igual. O es una estructura metálica, que digamos es algo más industrializado, ya sea soldada o sea atornillada, pues no definimos longitud de soldadura, espesores de soldadura o no definimos qué tipo de tornillos, tuercas y demás tenemos que montar. Aquí igual, tenemos que definir cada tipo de unión que vamos a tener en el proyecto con cada uno del tipo de tornillo que es. Si es un tornillo de rosca completa, rosca parcial, el tipo de cabeza, etcétera. Podemos poner nombres y apellidos incluso del fabricante que queramos emplear en cada uno de los casos o un genérico que luego se tenga que justificar, oye, que tiene las características que están previstas para las uniones. Y luego es interesante también tener una secuencia de montaje, ¿vale? Pues en este ejemplo, pues es una vivienda muy sencillita, con lo cual no tiene mucha amiga. Al final, pues vamos a ir muro forjado, pero puede haber casos, lo que decía, oye, cuando tenemos un muro, está trabajando como muro viga, que tiene un voladizo y resulta que estamos colgando de la parte inferior el forjado, pues evidentemente vamos a tener que ver de qué forma se va a montar para que trabaje adecuadamente, pues usar a lo mejor alguna pega, alguna chopanda, que luego habrá que desmontar cuidadosamente y ver de qué forma vamos a ordenar, vamos a hacer el montaje de las piezas. Pues aquí ya vemos que hay un panel de muro que es doble,
oye, pues hay que montarlo al principio, ¿vale? Para luego encajarlo. Pues, eso también es importante, tener esa secuencia de montaje, sobre todo desde el punto de vista de estructura, para que funcione adecuadamente como está previsto, ¿vale? Entonces, para hacer todo ese diseño y esos proyectos, evidentemente trabajamos con metodología BIM y tenemos ya muchos software que podemos emplear. Pues para diseño arquitectónico, pues desde AutoCAD, que trabajamos en 3D, pues de una manera un poco más rudimentaria, que nos puede servir para diseñar y adaptar, aunque de manera más compleja, a modeladores BIM, pues como pues Revit, Allplan, ArchiCAD, ¿vale? Donde vamos a trabajar ya en esos modelos 3D con ya el material y con información de valor en cada uno de los paneles. Para hacer el cálculo estructural, pues vamos a usar software pues, comerciales que tenemos para de elementos finitos, como puede ser Druva, que tiene un modelo específico para madera, o Robot, que es también de Autodesk, y que los que tengáis el paquete de Autodesk de la EC va a estar por ahí incluido, a software de CIPE, SAP 2000, o programas específicos como puede ser un Timbertex, que es un programa específico de madera. Y aquí una parte importante luego a la hora de diseñar pues es unir el diseño arquitectónico, donde tenemos integrado todo el edificio, con el diseño estructural, donde hay software específico para trabajar el diseño estructural con madera, donde nos va a permitir hacer todas las uniones, todos los mecanizados, vamos a poder meter todos los herrajes y poder sacar planos muy precisos, como los que habíamos antes, de nuestra estructura. No vale solo con quedarnos en el modelo, digamos, de elementos finitos, en el modelo de cálculo que tengamos. No nos va a valer tampoco en muchos casos tener solo el modelo en Revit o en BIM, donde al final tenemos un elemento, pues un muro de fachada y tenemos todas las capas en el mismo elemento, sino que al final para poder llegar a fabricar tenemos que tener el diseño estructural realizado con un programa que luego nos permita pasar a fabricación a máquina. Pensad que estamos hablando de sistemas de fabricación CAD-CAM, que vamos a diseñar y lo que vayamos a diseñar lo vamos a llevar a fabricación. Y aquí os pone alguno, pues CADWORD es el más utilizado aquí en Península Ibérica, también es el más antiguo que se implantó, pero bueno, hay otros como HSBCAD, que tienen un módulo integrado para Revit con plugins, SEMA Software o Dietrich, que Dietrich tiene un paquete muy completo que aparte de hacer diseño también tiene módulos de cálculo, ¿vale? ¿Todo esto para qué? Para que, por ejemplo, cuando tengamos un proyecto que tenemos diseñado pues, en AutoCAD o en Revit, pero tenemos todo completo, tenemos hasta el mobiliario diseñado, podamos coger y pasarlo a Revit, ¿vale? Incluso para Revit estamos preparando nosotros un plugin para poder hacer este panelizado de forma automatizada. Aquí ya vemos ese proyecto, que si os fijáis es el anterior, es este proyecto de aquí, un proyecto muy pequeñito de edificio terciario, donde lo vamos a pasar a un modelo 3D en Revit, que es un software que a nivel de arquitectura de los más usados. Vamos a poder, mediante este plugin que estamos preparando, hacer ya los panelizados de cada una de las piezas que tengamos, de forma que ya tenemos cada una de las piezas, digamos, hechas. Esto vía IFC lo podemos exportar a software específico de diseño estructural y ahí trabajar en el ajuste fino, pues de, oye, cómo van las uniones, los mecanizados, los herrajes y demás, ¿vale? Este, por ejemplo, es el proyecto que veíamos antes, donde vamos a modelar también con el CADWORD vía IFC, vamos a poder modelar completamente la estructura. Vemos que están todos los paneles con la direccionalidad, tenemos las placas, tenemos la escalera que es metálica, tenemos pilares metálicos, ¿vale? Esta es la imagen que tenemos ahí del software. Aquí incluso en la parte de dentro no se ven, pero estarían por aquí las placas de acá de unión y demás puestas. Bueno, aquí abajo las vemos, donde tenemos ya todos los herrajes y que luego cuando tenemos que sacar planos nos va a ser muy fácil sacar planos con todos los detalles. ¿Qué nos permite este software de diseño con madera? Pues nos permite luego pues, hacer lo que es lo que se conoce como nesting, que es pasar de cada uno de los paneles que tenemos del proyecto. Pensad que aquí tenemos, este es un panel, por aquí tenemos otro, cada una de estas piezas es un panel que hay que fabricar, ¿vale? Al final vamos a tener un plano de cada una de las piezas y a través de este software específico vamos a coger todas las piezas que lleva el proyecto y vamos a poder panelizarlas para hacerlo master panel. Vemos aquí ya pues, que tenemos un master panel que es de esta dimensión, con los cortes que hay que hacerle en el control numérico y lo que nos va a permitir. Luego, cada una de estas piezas, vemos que ya tiene ya un código QR que vamos a replicar en una etiqueta que va a estar en cada uno de los paneles a la hora de montar, ¿vale? Con esto vamos a ser capaces de tener una documentación muy clara, muy precisa, para que el montaje sea lo más sencillo, eficaz y rápido posible, como se espera de una estructura de CLT. Y con esto creo que llevamos ya casi una hora que teníamos por ahí prevista para esta píldora. Espero que os haya resultado interesante,
que hayáis aprendido algo. Tenéis ahí mis datos de contacto para cualquier cuestión, consulta, duda que tengáis, para cualquier asesoramiento. Deciros que desde FINSA estamos apoyando a los estudios de arquitectura, a las ingenierías y los constructores en toda esta parte de diseño previo, de ayudar a hacer ese diseño estructural y ese predimensionado de proyecto, y ayudando pues, también a las ingenierías a cómo se calcula con madera en caso que tengan dudas, no estén acostumbrados, para que los proyectos salgan adelante. Y sin más, pues daros las gracias a los que estéis ahí al otro lado escuchando la ponencia, y hasta pronto. Muy bien, Manuel, muy interesante, la verdad. Porque siempre vemos, y ahora que, como decías, el CLT se está poniendo tan en boga, vemos el trabajo acabado y ver cuál es el proceso tanto de manufacturación de la materia prima como en el cálculo y el diseño. Sé, además de buena mano, que la prefabricación, obviamente, tiene su parte positiva en la ejecución, pero que la fase de control y de preparación y organización es muy minuciosa y es un trabajo que se tiene que hacer bien hecho para que al final funcione correctamente. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo aquí, si me lo permites, tengo aquí 3 o 4 preguntas que ya me habían trasladado para compartir contigo. Sobre cómo se gestiona el desmontaje de los CLTs para no dañar la madera, porque has comentado en algún momento de la presentación sobre el potencial en cuanto a la economía circular de la madera. Si crees o consideráis que el material madera es susceptible de poder ser considerado como un sistema constructivo hacia la circularidad, es decir, desmontable y desmontable, porque claro, en el plan de montaje veíamos esas placas de anclaje con la tornillería que al final, sobre todo en la cabeza de forjados, ¿no? Hay zonas en las que la madera se daña. Entonces, al volver a montar esos elementos, habría que plantearlo de alguna otra forma, o se recicla o se reincorpora la madera al proceso de fabricación, ¿o cómo se plantea esto? Ahí la vía de reutilización de una estructura de CLT podemos tener varias vías. Pues una puede ser decir, tengo un edificio desmontable que lo tengo en una ubicación, acaba su vida útil en esa ubicación, lo llevo a otro sitio, donde lo que dices, al final, pues cuando ya tienes la madera atornillada, meter el tornillo en el mismo sitio no va a tener la misma resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Que al final, cuando calculamos las uniones, al final sabemos que tenemos que tener pues, un angular de cortante cada X distancia y demás, y podemos jugar con que no coincidan las perforaciones de los tornillos con un sitio y con otro, ¿vale? ¿Qué puede suponer? Pues que en algún caso puntual pues tengamos que ir a un tornillo mayor o a meter algún número de placas porque ya no tenemos que espacio para poner el mismo tipo de tornillo, pero al final la madera sí se puede volver a atornillar. Evidentemente el mismo sitio no va a tener la misma fuerza y habrá que plantearse pues desplazar el herraje, pero sí se va a poder hacer, no va a haber ningún problema. Esa es una vía, la que es cogemos el edificio, pues ya acaba su vida útil en esa ubicación, nos lo llevamos a otro sitio. ¿Cuál puede ser otra posible vía de circularidad? Pues reutilizar los paneles que hemos tenido en ese proyecto y ver de qué forma podemos volver a transformarlos en otros paneles diferentes para otro edificio. Tienes un edificio que tengamos de mucho volumen, donde tengamos una serie de paneles, acaba su vida útil, ese edificio ya no se va a volver a usar del mismo modo, pero esos paneles podríamos coger y usarlo como materia prima para panelizar un segundo proyecto, ¿vale? Con lo cual estaremos usando los mismos paneles en otra ubicación, con otra forma, con un proceso industrial de transformación. Evidentemente, si todo eso no se pudiera porque tampoco hubiera lugar o hubiera algún condicionante, siempre se puede coger y utilizar toda esa madera y reutilizarla en procesos productivos, digamos, de segunda transformación. Pues se podría aprovechar pues, para hacer tablero de partículas, tablero de fibras, otros subproductos de madera mediante transformación industrial. Nosotros, por ejemplo, en FINSA, con todos los tableros, tenemos fábricas que el 90% de la materia prima es un producto reciclado que viene de otras industrias, de resto de construcción, de resto de embalaje, de resto de industria del mueble, de resto de aserrío, con lo cual sería una transformación, digamos, en otro producto, digamos, con transformación industrial que fuese la materia prima, digamos, ese producto reciclado. Y luego, pues la madera, pues cuando acabe el ciclo de la madera, evidentemente, pues yo de un CLT no veo que directamente vaya a eso, está luego la valorización energética, digamos, como uso final de la madera a nivel de circularidad, cuando ya no podemos hacer ningún otro reutilización, reciclaje y demás, siempre está la revalorización de material. Porque cambiar el tipo de uniones en vez de tornillería, a lo mejor varía roscadas y tuercas, por ejemplo, que no daña
la sección, lo que es la materia, y se puede reutilizar? ¿Eso soléis usar ese tipo de unión? Se puede hacer también, no es lo habitual, pero se pueden plantear hacer uniones con pasadores y tuercas, se podría plantear también. Ya te digo, no son las más habituales, pues el tornillo también es desmontable y tampoco es estamos hablando que a lo mejor hay un tornillo para fijar una placa de anclaje son de 4 milímetros de sección, a lo mejor tornillos, digamos, que te hagan conector, estamos hablando de 9, 10, 12 milímetros, para ver tornillos un poco más potentes. Con lo cual, pues oye, sería cuestión de desplazarlos. Pero también estaría la opción de usar pasadores. De hecho, en Vigas es muy frecuente tener pasadores para hacer las uniones. Con CLT es menos frecuente, pero incluso había algunos sistemas que habían sacado algunos fabricantes europeos de herrajes de sistemas, digamos, que podían ser más reutilizables, que llevan un tipo de uniones especiales y no digamos, que es el más estándar. Muy bien. Mm. Luego tengo aquí también una pregunta sobre la materia prima para los CLTs. Tengo referencias sobre que el CLT de Silonor no era solo en base a pino o radial, bueno, los pinos que has comentado, sino que también incorporaba un porcentaje de eucalipto, pero no lo has comentado en la presentación. ¿Es eso No, así o lo habéis descartado? con el eucalipto estamos trabajando a nivel de investigación. El Ajá. eucalipto que hay en Galicia, el nitens, es una madera que es muy nerviosa, es difícil de trabajar a nivel de secado. Tenemos proyecto de investigación con la Universidad de Santiago, el PEMADE, para ver de qué forma incorporar el eucalipto. Hemos hecho algún panel de pruebas, pero todavía a nivel industrial no estamos fabricando. Ojalá algún día lleguemos porque el eucalipto es una madera que aparte que es muy abundante en Galicia por otros usos de la madera, pues la pasta de papel y ahora en Galicia se va a abrir una fábrica de fibras textiles a partir de madera que van a usar eucalipto, con lo cual pues, que entendemos que puede ser un uso más de eucalipto, pero de momento está a nivel de investigación. Ahí el problema Muy es el bien. secado del propio eucalipto, que es bastante complejo y todavía no está la tecla adecuada para tener un proceso industrial de secado correcto de la madera. Pero sí, Muy yo bien. he visto algún panel hecho con un eucalipto, pero ya te digo, a nivel de Sí, investigación prototipos, y ¿no? desarrollo, sí, prototipos. Vale, y comentando sobre las colas de pegado que usabais, comentabas que utilizabais las de poliuretano, eh, Mm. y bueno, se ve mucho, bueno, muchos proyectos en donde el CLT se deja sin revestir al aire, en contacto con el exterior. La madera laminada, ¿no la revestís? Porque claro, la madera laminada, en contacto con las inclemencias del tiempo, tiene problemas, ¿no? Entonces, este celeste con este tipo de resinas, ¿qué tipo de durabilidad tiene a la intemperie? ¿O siempre consideráis que se tiene que revestir con aplacados o con cualquier tipo de revestimiento exterior? Mm. La madera de pino, por sus propias características, es una madera que está considerada como no durable al exterior. ¿Vale? Siempre los paneles de CLT lo vamos a usar en lo que es las clases de servicio 1 y 2, ¿vale? Para clases de uso 1 y 2 también, que son interiores secos o interiores que pueden estar sometidos a humedad. Hay una definición por ahí canónica que no supera el 20%, la madera no supera el 20% de humedad, salvo algún día puntual. ¿Vale? Eso quiere decir que al exterior no vamos a emplear CLT, por lo menos en instalaciones duraderas. ¿Vale? Con lo cual, siempre cuando va en fachada, siempre vamos a tener que poner luego un revestimiento de fachada por fuera para protegerla. Uno de los secretos de la durabilidad de la madera es que hay que protegerla frente a durabilidad. Cuando hablaba de que tenemos muchos edificios en el centro de las ciudades hechos con madera o las cubiertas de las catedrales, no vemos la madera. ¿Por qué? Porque la tenemos protegida. Es un elemento que funciona muy bien estructuralmente, es ligero, resistente, disponible, pero hay que cuidar la durabilidad del mismo. Con lo cual, pues siempre cuando podamos tener riesgo de entrada de humedad, hay que dejarla muy bien protegida. Vale, de acuerdo. Esas estructuras que hemos porticadas con viga laminada, que muchas veces está con abeto y demás, son maderas que hay que tratarlas para el exterior, pues vienen autoclaves o con protecciones temporales que hay que reaplicar, porque igual en general las maderas de coníferas no son durables al exterior y hay que tratarlas, o muchas veces lo que se está empleando son maderas de frondosas, pues podemos ir a castaño, podemos ir a roble, podemos ir a erce, pues otro tipo de maderas que sí tienen durabilidad natural al exterior para hacer estructuras, sobre todo de vigas y pilares laminados que vayamos a dejar en intemperie. Muy bien. Y ya por último, los CLTs que estabais exponiendo son todos CLTs macizos. Yo no sé si habéis trabajado o tenéis previsión de trabajar con CLTs alveolares o aligerados o en combinación con algunos aislamientos. Y enlazo con la pregunta de qué tipo de herramientas o mecanismos usáis para evitar la transmisión del ruido por impacto o incluso el ruido aéreo entre dos espacios, entre
pues, separados por un forjado, porque bueno, la madera tiene su densidad y sabemos que es un problema latente en la construcción con CLT, el tema de ese aislamiento acústico. No sé si tenéis propuestas o soluciones para esto, aparte de usar a lo mejor materiales más densos en combinación con hormigón, por ejemplo. Bueno, un poco yendo a la primera pregunta, evidentemente con el CT luego se pueden hacer luego lo que son vigas compuestas y hacer lo que son paneles nervados, pues combinándolo con viga laminada, para hacer lo que son vigas en T o incluso, digamos, dos paneles de grado de CLT con vigas intermedias y hacer lo que son vigas cajón. Eso industrialmente no lo estamos haciendo, eso se podría llegar a plantear de suministrarlo, poderlo hacer para proyectos puntuales, digamos, pero son, digamos, productos o son sistemas que pueden derivarse de uso de un producto como el CLT en usarlo de una forma determinada para hacerlo. Es igual que, por ejemplo, se puede hacer forjados mixtos madera-hormigón, ¿vale? Mediante conectores o mediante mecanizados a la superficie, garantizar las rasantes entre el hormigón y la madera y tener una sección compuesta en un forjado donde tenemos el hormigón en la capa superior trabajando a compresión y la madera en la capa inferior trabajando a flexión. Digamos que son sistemas para implementar en proyectos determinados donde necesitemos pues, una prestación adicional, ¿vale? Lo otro, el tema de acústica, es lo que dices. Al final, trabajar con sistemas ligeros, en general todos los sistemas ligeros, no solo la madera, sino también es un problema también que hay con los sistemas de steel framing y demás, es que al final, acústicamente, la ley de masa acústica está ahí y sabemos que cuanto más masa, más aislamiento acústico tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando trabajamos con un forjado ligero, en este caso de CLT, para conseguir el aislamiento acústico necesario que nos pidan en el proyecto, pues simplemente, o para cumplir normativa o para cumplir requisitos del cliente, es hacer una composición de muros y forjados que en su conjunto pueda cumplir? ¿Cómo lo vamos a conseguir en los forjados? Básicamente aplicando pues, un principio ya conocido en acústica, que es el principio masa, muelle, masa. ¿Vale? Que es lo más sencillo, pues tener el panel de CLT, que ya tenemos masa, evidentemente pues no es una gran masa, pero algo de masa hay. Tener un sistema que haga de resorte, pues normalmente un aislamiento termoacústico, pues lanas minerales y demás, que nos puedan hacer esa parte de resorte de la onda acústica y luego una capa de masa también por encima, ¿vale? Para hacer ese principio, pues ya pues en función del espesor que tengamos disponible y demás, o los requisitos, pues serán capas mayores, superiores o combinar incluso muchas veces en Centro Europa, donde los requisitos acústicos son mucho mayores, lo que se suele hacer es encima del CLT pues, echar camas de arena o de arlitas, digamos, de rellenos de densidades en torno a 1.300 kilos como sobrecarga, luego ese sistema, digamos, de aislamiento, digamos, que haga de resorte y luego por la parte superior, pues una solera, pues puede ser una solera seca, pues con placas de fino cemento o una solera de mortero de cemento como las que podemos echar en un suelo radiante. Aquí los proyectos que estamos afrontando, pues básicamente se resuelven de esa forma. Es el panel de CLT, un aislamiento termoacústico de alta densidad de fibra de mineral, pues 3-4 centímetros y una capa de compresión que puede ser la misma que usamos para los suelos radiantes, ya que muchos proyectos va, pues de 5, 6, 7 centímetros para conseguir los 50 decibelios de aislamiento acústico a ruido aéreo. Para el tema impacto, pues ahí suplementaríamos con láminas antiimpacto digamos, por encima del panel de CLT para evitar transmisión por impacto. Y claro, todo eso acompañado pues, con las láminas de impacto y con las desolizaciones necesarias en la junta de las estructuras. Evidentemente, cuando tenemos un muro, un forjado apoyando en un muro, no lo vamos a apoyar directamente madera con madera. Vamos a poner una banda de desolización que en función de los requisitos acústicos, pues pondremos una más básica o una un poquito de calidad superior para conseguirle también reducir la transmisión por flancos a ruido aéreo y de impacto. Joan, está silenciado. Joan, estás en silencio. Sí, perdona. Vale. Que nada, que estaba diciendo que igualmente también tiene cierta parte entrañable esa típica canica del piso de arriba, ¿no? Que siempre se transmitía del piso de arriba al de abajo. Y bueno, sí que sé que es complicado en elementos de construcción ligeros eso, el poder complementarlo con masa para evitar la transmisión acústica, y sí que algunos compañeros que han presentado proyectos de CLT básicamente jugaban con esos forjados colaborantes para ampliar la masa. Así que es una de las soluciones. Sí. Pues nada, eso es todo, Manuel. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos que la colaboración y la intervención tengan proyección en las próximas ediciones de la cátedra. Espero que os haya sido todos los asistentes de utilidad
y nada, tenéis el contacto de Manuel para cualquier consulta. Os esperamos en la próxima sesión de las píldoras Madera Men. Muchas gracias a todos.